La revolución de los vehículos eléctricos va a toda velocidad y BYD está a la cabeza. Literalmente, el gigante automovilístico chino acaba de hacer un anuncio revolucionario: lanzará baterías de estado sólido. Una innovación que podría redefinir la industria de los vehículos eléctricos. Imagina enchufar su coche y cargarlo por completo en solo 10 minutos. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Ya no. Estas baterías de última generación prometen una carga ultra rápida, una mayor autonomía y un salto adelante en el transporte ecológico. Con este audaz paso, BYD no solo compite, sino que está reescribiendo las reglas. Pero, ¿por qué ahora? ¿Y qué significa esto para el futuro de los vehículos eléctricos y los conductores de todo el mundo? Ventajas de todas las baterías de estado sólido. Antes de analizar por qué BYD está apostando fuerte por estas baterías de nueva generación, vamos a descifrar qué son realmente las baterías de estado sólido. En la actualidad, la mayoría de las baterías, ya sea de teléfonos, portátiles o vehículos eléctricos, son de iones de litio. En su interior, dependen de un electrolito líquido, algo así como una autopista de energía, para mover la energía. Pero aquí está el problema: ese líquido puede ser una bomba de relojería. Si una batería se sobrecalienta, puede incendiarse o incluso explotar. No es exactamente lo ideal, ¿verdad? Llegan las baterías de estado sólido. En lugar de líquido, utilizan un material sólido para conducir la energía, sin fugas, sin peligro de incendio, solo pura energía. Y las ventajas no se limitan a la seguridad. Estas baterías son más eficientes y duraderas, y podrían elevar el rendimiento de los vehículos eléctricos a un nivel superior. Pero hay un problema: fabricarlas no es fácil. Requiere una fabricación ultra precisa en salas blancas de alta tecnología, lo que hace que su producción sea más complicada que la de las baterías tradicionales de iones de litio. Aún así, BYD ve un futuro en el que este avance merecerá la pena. Las baterías tradicionales están alcanzando sus límites, y la tecnología de estado sólido podría ser la clave para conseguir una carga más rápida, una mayor autonomía y un futuro más seguro y potente para los vehículos eléctricos. Y esto es solo el principio. Estas baterías de estado sólido son como superhéroes de la eficiencia. Pueden empaquetar más energía en el mismo espacio, algo llamado mayor densidad energética. ¿Qué significa esto para ti? Coches que pueden llegar mucho más lejos con una sola carga. Hablamos de cientos de kilómetros, perfectos para viajes por carretera sin el estrés de quedarse sin batería. El tiempo de carga es donde todas las baterías de estado sólido se llevan la palma. Las baterías de la vieja escuela pueden tardar horas en cargarse, pero estas nuevas baterías de estado sólido pueden cargarse en unos 10 minutos, casi tan rápido como llenar un depósito de gasolina. Eso significa menos tiempo de espera en las estaciones de carga y más tiempo circulando por la carretera. Para los conductores de a pie, esto hace que los vehículos eléctricos sean mucho más cómodos. Pero aún hay más. Más allá de la seguridad y la eficiencia, estas baterías abren nuevas posibilidades para otros aparatos. Imagina drones más ligeros y capaces de volar más lejos, o smartphones que duren más y se carguen en un santiamén. Sí. La tecnología de estado sólido también podría ser la próxima gran novedad para la batería de tu teléfono. Incluso las energías renovables, como la solar y la eólica, reciben un impulso. Estas baterías pueden almacenar más energía y liberarla cuando la necesitamos, haciendo que la energía verde sea más fiable. El gran cambio de BYD a las baterías de estado sólido demuestra que su objetivo es impulsar la innovación y construir un futuro más ecológico. Quieren liderar el sector de los vehículos eléctricos, ser más inteligentes que la competencia y hacer que los coches eléctricos sean más seguros, rápidos y prácticos. Esto es lo importante. Estas baterías podrían convencer a más gente para que sustituya los coches que consumen mucha gasolina por vehículos eléctricos. Es una victoria para reducir las emisiones de carbono y luchar contra el cambio climático. Pero espera, por sorprendentes que sean, las baterías de estado sólido tienen que superar algunos obstáculos. Quédate para saber qué se interpone en su camino. Ahora, sobre esos retos. Retos para la adopción de las baterías de estado sólido. Todas las baterías de estado sólido cambian por completo la forma de almacenar energía, pero aún no son perfectas. Cada nueva tecnología tiene sus peculiaridades. Y estas baterías no son una excepción. Uno de los principales obstáculos es el coste. Fabricarlas es mucho más caro que producir las baterías normales a las que estamos acostumbrados. En comparación con las baterías de iones de litio normales, todas las baterías de estado sólido son más difíciles y caras de fabricar.
el material que necesitan, como los electrolitos sólidos, cuesta mucho y no es fácil de encontrar. Pero aquí está la parte buena. Ese electrolito sólido las hace mucho más seguras y podría aumentar mucho su rendimiento. Pero eso no es todo. Fabricar estas baterías a gran escala requiere equipos sofisticados y procesos especiales, lo que encarece aún más el precio. Este elevado coste dificulta su venta a precios asequibles. Científicos y expertos se afanan por encontrar materiales más baratos y formas más inteligentes de construirlos. Reducir costes es su principal misión. Otro gran obstáculo es la ampliación. En la actualidad, la mayoría de las baterías de estado sólido se fabrican en laboratorios o pequeñas instalaciones. Fabricar un puñado no es difícil, pero producir millones para el mundo, eso es harina de otro costal. No se trata solo de construir fábricas gigantes, se trata de perfeccionar el proceso para que cada batería salga de primera. Hasta que no lo logren, estas baterías no aparecerán por todas partes. Luego está el problema del desgaste. Estas baterías contienen 1 tonelada de energía, pero no siempre duran para siempre. Cada vez que las cargas y utilizas, pueden aparecer pequeñas grietas en el electrolito sólido. Con el tiempo, esas grietas afectan al funcionamiento de la batería y la ralentizan. Los investigadores se han puesto manos a la obra para encontrar materiales más resistentes que aguanten el desgaste sin romperse. Y otro problema técnico, la resistencia interna. A diferencia de los electrolitos líquidos, que fluyen sin problemas, los sólidos pueden tener problemas para conectarse perfectamente con otras partes de la batería, como los electrodos. Eso puede hacer que la energía se mueva más despacio y con menos eficacia. Es como un atasco dentro de la batería. Los científicos están probando nuevos diseños y materiales para solucionar el atasco interno de las baterías de estado sólido y hacer que el flujo de energía sea más fluido y rápido. Pero los retos no acaban ahí. La temperatura es otro punto delicado. A estas baterías les encanta el calor. Funcionan mejor cuando están calientes. El problema es que eso no es tan bueno en la vida real. En lugares fríos, su eficiencia puede disminuir, dejándote con una batería menos fiable. Esto es un gran problema para los vehículos eléctricos, en los que se necesita energía con la que se pueda contar, haga el tiempo que haga. Los ingenieros se apresuran a crear electrolitos sólidos y baterías capaces de resistir desde inviernos gélidos hasta veranos abrasadores. Y aquí hay un truco. Hacer que funcionen a menudo significa aumentar el calor y la presión durante la producción, lo que encarece todo el proceso. Luego está el problema de la gente, de conseguir que todo el mundo se suba al carro. Los expertos ven que estas baterías son increíbles, pero la gente normal de las empresas aún no está tan segura. El elevado coste, las dudas sobre la fiabilidad y el desconocimiento de la tecnología pueden hacer que la gente dude. Empresas como BYD tienen que demostrar que estas baterías merecen la pena. Piensa en menos mantenimiento y una seguridad de primera para ganarte los corazones y las carteras. La visión de futuro de BYD. A pesar de todos estos obstáculos, BYD sigue adelante e incorpora las baterías de estado sólido a sus grandes planes. ¿Cómo encajan estas baterías en la historia de BYD? Profundicemos en ello. Cómo las baterías de estado sólido impulsan el legado de innovación de BYD. BYD es una empresa innovadora. Siempre están ideando formas de fabricar mejores productos, ayudar al planeta y poner la tecnología punta al alcance de todos. Las baterías de estado sólido son su última superestrella. Un cambio de juego que podría consolidar a BYD como líder del transporte y la energía ecológicos. Una de las grandes bases de estas baterías es la seguridad. En el mundo de las baterías y los vehículos eléctricos, la seguridad es un tema candente. Las baterías normales de iones de litio, que se utilizan en todas partes, pueden sobrecalentarse o incluso incendiarse. Da miedo. BYD ya ha abordado este problema con su batería Blade, que reduce drásticamente el riesgo de incendio. Ahora, con las baterías de estado sólido, vuelven a subir de nivel. Al cambiar los arriesgados electrolitos líquidos por otros sólidos, están acabando con los cortocircuitos y las fusiones. La seguridad acaba de mejorar. Estas baterías de estado sólido suponen un cambio radical para los vehículos eléctricos, especialmente en lo que se refiere a la seguridad, algo que preocupa mucho a los conductores y a los organismos reguladores. Además, como hemos dicho antes, contienen mucha más energía en el mismo espacio. BYD es sinónimo de energía inteligente y eficiente, y estas baterías encajan a la perfección. En comparación con las baterías normales, pueden almacenar más energía sin ocupar más espacio. Imagínatelo.
Algunas de estas baterías podrían aumentar la autonomía de los vehículos eléctricos por encima de los 600 kilómetros. Es un salto enorme respecto a lo que pueden hacer hoy las baterías de iones de litio. BYD apuesta por esta tecnología para hacer frente a la ansiedad de autonomía, esa preocupación por quedarse sin energía en un viaje largo. Con autonomías más largas, los vehículos eléctricos parecen más factibles y emocionantes, lo que hace que más gente cambie los coches de gasolina por los eléctricos. ¿Y adivina qué? BYD lidera la manada. Nadie está produciendo más que ellos. Nota: supongo que Biden fue un error tipográfico de BYD aquí, pero hay más. Estas baterías no solo llegan más lejos, también se cargan más rápido. Ahora mismo, cargar un vehículo eléctrico puede llevar horas, lo que es un engorro. Sin embargo, con las baterías de estado sólido, podrías estar completamente cargado en solo 10 minutos, casi tan rápido como llenar un depósito de gasolina. BYD quiere hacer la vida más fácil a los conductores, y esta tecnología elimina una de las principales razones por las que la gente duda en pasarse a los vehículos eléctricos. Además, estas baterías ayudan a BYD a mantener viva su racha ecológica. La sostenibilidad está en el corazón de lo que hacen, y las baterías de estado sólido encajan perfectamente. Son más eficientes y duran más, por lo que no es necesario fabricarlas o sustituirlas tan a menudo. Además, podrían reducir el uso de materiales como el cobalto, cuya extracción puede ser perjudicial para el planeta y las personas. Al encontrar opciones más limpias, BYD está reduciendo su huella ecológica y mostrando a la industria cómo ser más verde. Y aquí está el truco. Estas baterías no son solo para coches. Claro que son un gran negocio para los vehículos eléctricos, pero su versatilidad abre puertas mucho más allá. BYD no es solo un campeón de los vehículos eléctricos, también es un pez gordo en energías renovables. Estas baterías de estado sólido pueden almacenar energía de paneles solares y turbinas eólicas de forma mucho más eficiente. Y no se detienen ahí. Piensa en drones, smartphones e incluso aparatos médicos. BYD está introduciendo esta tecnología en todo tipo de cosas interesantes. Al extenderla a diferentes sectores, están dando forma al futuro de la energía a lo grande. Estas baterías también ayudan a BYD a hacer frente a la presión mundial para reducir las emisiones de carbono. Con los gobiernos tomando medidas contra la contaminación, los fabricantes de automóviles tienen que dar un paso adelante. BYD siempre ha ido un paso por delante, y con las baterías de estado sólido, no solo cumplen las normas, sino que las superan. Sus vehículos son más eficientes, fiables y respetuosos con el planeta, y ayudan a los países a cambiar a fuentes de energía más limpias. Ese es el gran sueño de BYD, un mundo más verde gracias a una tecnología impresionante. Además, el lanzamiento de estas baterías demuestra que BYD marca tendencia. Al ser una de las primeras grandes empresas en lanzarse, está mostrando a los demás cómo se hace. Otras empresas buscan ideas en BYD. Y si estas baterías despegan, todo el sector podría seguir su ejemplo. Hablando de marcar el ritmo, a la vista de todos estos cambios salvajes en el mundo del automóvil, no cabe duda de que nos espera un viaje apasionante. Tanto los motores tradicionales como los vehículos eléctricos están subiendo de nivel, cada uno con sus propias ventajas. Algunos dicen que estos nuevos y elegantes motores podrían incluso eclipsar algún día a los vehículos eléctricos, mezclando la comodidad de la vieja escuela con las vibraciones ecológicas. Otros apuestan por los vehículos eléctricos como el futuro. Cambiemos de marcha. Spen Motors acaba de hacer historia, coches voladores. Sí, ahora son reales. Gracias a China, algo sacado de una película de ciencia ficción se está haciendo realidad. Han lanzado el primer coche volador del mundo. No solo una idea loca, sino una máquina que funciona de verdad. ¿No es genial? Llevamos más de una década trabajando en ello. Resulta que el sueño es incluso más viejo de lo que pensábamos. Deja que lo asimile durante un segundo. No se trata de un coche más ni de un artilugio de moda. Estamos al borde de algo enorme, que cambiará por completo nuestra forma de movernos, de vivir e incluso de pensar en los viajes. Y está empezando en China ahora mismo. ¿Por qué es tan importante? Piénsalo. Todos hemos estado alguna vez atrapados en un atasco, perdiendo horas de tráfico, atrapados en un sistema que apenas se ha movido en mucho tiempo. Las carreteras están atascadas, las ciudades se extienden y perdemos demasiado tiempo intentando llegar a alguna parte. ¿Y si pudieras despegar, elevarte por encima del caos y llegar a tu destino sin complicaciones? Esa es la magia del nuevo coche volador chino.
está a punto de ponerlo todo patas arriba, antes de desvelar el alucinante coche volador. Veamos cómo Aspen Motors ha dado vida al Spen X2. Spen Motors, líder en innovación de vehículos eléctricos. Spen Motors está revolucionando el mundo del transporte. Han creado el Décimo 2, una máquina voladora a batería llamada Eptol, que puede despegar y aterrizar en línea recta. No necesita pista. Spen quiere superar los límites de los vehículos eléctricos y la tecnología superinteligente. Están a la cabeza del pelotón hacia un futuro más limpio e inteligente. La tecnología es su superpoder. Spen equipa sus vehículos con las últimas innovaciones, lo que les hace destacar en el abarrotado panorama de los vehículos eléctricos. La empresa nació en 2014 en Guangzhou, China, de la mano de Xiaoping, un pez gordo de Alibaba, y Gan Xia, un pez gordo del grupo GAC, además de un grupo de emprendedores expertos en tecnología. Su objetivo, fabricar vehículos eléctricos respetuosos con el planeta y cargados de inteligencia de vanguardia. Con sus conocimientos tecnológicos y su amor por los coches, los fundadores de Spen se propusieron revolucionar el mundo del automóvil, y vaya si lo están consiguiendo. Bajo su audaz liderazgo, Spen Motors ha saltado a la palestra, no solo como un gran nombre en el sector de los vehículos eléctricos, sino también como pionero en el sector de los coches voladores. No se trata solo de fabricar coches, sino de idear una nueva forma de desplazarse. Los jefes de Spen siempre están superando los límites, buceando en nuevas tecnologías y sacudiendo las cosas para traernos cosas asombrosas como el Spen X2. Desde el primer día, Spen se propuso fabricar vehículos eléctricos que pudieran competir con los coches de gasolina y ganarse a montones de conductores. Su salsa secreta, combinar el espíritu ecológico con una movilidad asombrosa. Sus vehículos cuentan con diseños elegantes, prestaciones de primera y una tecnología que parece del futuro. Lo que hace especial a Spen es su obsesión por la tecnología punta. Invierten toneladas de energía en investigación y desarrollo para mantener sus vehículos a la vanguardia. Ya en 2018, lanzaron su primer gran éxito, el Spen G3, un SUV eléctrico inteligente. Venía cargado con una pantalla táctil gigante, trucos de asistencia al conductor e incluso actualizaciones que se transmiten directamente al coche. No necesitaba mecánico. Era la prueba de que los V podían ser prácticos y divertidos. Cuando Spen empezó a llamar la atención, no se detuvo ahí. El siguiente fue el Spen P7, una elegante berlina eléctrica que consolidó su reputación de campeones de los vehículos eléctricos. Sus coches vienen con todas las campanas y silbatos, autoconducción inteligente, fácil navegación y enormes pantallas digitales. Y lo mejor de todo, las funciones de conducción autónoma del P7, que prácticamente se conduce solo. Sus vehículos tienen sofisticados sistemas de asistencia al conductor con cosas como control de crucero adaptativo, ayuda para mantener el carril y frenado de emergencia que se activa cuando lo necesitas. Usando cámaras, sensores y algo de AI. Estos coches te ayudan a rodar por la carretera de forma más segura y fluida. Además, reciben actualizaciones por aire. Piénsalo como si tu móvil mejorara después de comprarlo. Nuevas funciones y mejoras. Así de fácil. Spen siguió creciendo y no se quedó en China. Ahora están haciendo olas en todo el mundo. Spen Motors ya no se limita a China, está conquistando el mundo. Han entrado en lugares como Europa y Estados Unidos, demostrando que se toman en serio su objetivo de convertirse en una potencia mundial de los vehículos eléctricos. ¿Su plan de juego? Ofrecer productos increíbles que la gente realmente quiera. Por eso han lanzado el P7 y el G9. Motos supercompetitivas que creen que encantarán a los europeos. Y no se detienen ahí. El año que viene, planean lanzar cosas aún más nuevas, de nivel superior, para los conductores europeos. En 2020, Spen dio el pistoletazo de salida en Europa con el SUV G3 en Noruega. Desde entonces, se han ido expandiendo, llevando sus elegantes vehículos eléctricos a más países. Pero no han terminado de soñar a lo grande, tienen la vista puesta en Entrar en Estados Unidos es un gran paso hacia su objetivo de globalizarse. Ahora, aquí está el momento que has estado esperando. La visión de Spen sobre el futuro del transporte. Además de sus increíbles vehículos eléctricos, Spen Motors se adentra en el futuro con coches voladores a través de su filial Aspen Aero. Este equipo, que apuesta por la tecnología punta, nos ha presentado el Spen X2, un auténtico coche volador. ¿Su misión? Construir algo que sea tan fácil como conducir un coche, pero que te permita levantar el vuelo cuando quieras.
El SPEN X2 lleva las cosas a un nuevo nivel con características geniales como la energía eléctrica, la inteligencia de vuelo automático y una aerodinámica elegante. Es un salto enorme para desplazarse. Xpeng Aero está poniendo el listón muy alto en el mundo de los coches voladores. Sí, esta cosa vuela por los aires. Es literalmente un coche con alas. De cara al futuro, SPEN quiere mantener el tren de la innovación en marcha, con su enfoque en la tecnología, las vibraciones ecológicas y la globalización. Están en un buen momento para dar forma a cómo viajaremos mañana. Gracias a la colaboración con magos de la tecnología, investigadores y profesionales del sector, SPEN se adelanta a los acontecimientos e impulsa el futuro, tanto en la carretera como en el cielo. SPEN colabora con todo tipo de gente inteligente, empresas tecnológicas, investigadores, etc., para crear cosas nuevas y geniales, como el coche volador SPEN X2. Pero, ¿qué es el SPEN X2? ¿Y cómo funciona realmente? Abróchate el cinturón, porque estamos a punto de desmenuzarlo y mostrarte por qué está a punto de poner patas arriba el transporte. Bienvenido a la era de los coches voladores. El Xpeng X2 es un vehículo súper elegante de alta tecnología que es como si un coche y un avión tuvieran un hijo. Circula por carretera como cualquier coche, pero luego, ¡zas!, puede despegar directamente por los aires y elevarse por encima de todos los atascos. No es solo una idea descabellada o un modelo de pruebas. Es un auténtico coche volador que está causando sensación en todo el mundo. Construido por Xpeng Aero, parte de la familia Xpeng Motors, el X2 es un paso de gigante en la tecnología automovilística y de vuelo. El X2 mide unos 17 pies de largo, 16 de ancho y 4,5 de alto, pesa unas 1500 libras y puede transportar 350 libras más. Con su pequeño tamaño y su elegante diseño, es más parecido a un dron de alta tecnología que al típico coche, pero mucho más cool. El SPEN X2 no es solo un juguete divertido. Es un anticipo de cómo nos desplazaremos en el futuro. Sobre el terreno, es un coche suave y elegante que circula por las calles de la ciudad y las autopistas con facilidad. Sus ruedas están diseñadas para circular por todo tipo de carreteras, ofreciéndote una conducción cómoda. SPEN apuesta por los viajes sin emisiones para reducir la contaminación. Y esta es una forma increíble de hacerlo, pero aquí es donde se pone salvaje. Cuando estés listo para volar, solo tienes que pulsar un botón o dejar que su sistema inteligente tome el control. El X2 no es solo un coche, es una máquina voladora futurista que desafía al tráfico y surca los cielos con facilidad. Con un rápido movimiento, sus hélices se despliegan y, así de fácil, despega verticalmente, sin pistas ni complicaciones, solo pura libertad. Imagina dejar atrás los atascos y elevarte por encima del caos. Lo que distingue al X2 no es solo un coche con alas, sino un auténtico híbrido de transporte por carretera y aire, que cambia de un modo a otro como un superhéroe que se prepara para la acción. Su tecnología actual le permite despegar y aterrizar en cualquier lugar, sin necesidad de largas pistas. En el interior, la cosa mejora aún más. El habitáculo está diseñado para ofrecer estilo y confort, con asientos de felpa y un sistema de control intuitivo que facilita la conducción o el vuelo. Y no solo tiene un aspecto elegante, sino que está fabricado con materiales de última generación que mejoran el rendimiento y la durabilidad. El futuro del transporte ya está aquí, y el X2 va a la cabeza. ¿Qué opinas? ¿Los coches voladores serán por fin una realidad? Dínoslo en los comentarios y no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para ver más tecnología alucinante. No te pierdas el siguiente video que aparecerá en tu pantalla.